Muy buenos días, hermanos. Feliz Navidad para todos y un abrazo fraternal de parte nuestra para cada uno de ustedes en esta mañana, esperando que el Señor les bendiga, esperando que el Señor esté con cada uno de ustedes en sus mentes y hogares. La lectura para hoy es interesante porque es una lectura que solo se encuentra en el Evangelio de Lucas y que habla sobre los orígenes canónicos de Jesús como tal, ¿no? Y hay algunos pasajes interesantes acá con respecto al Evangelio que queremos compartir con cada uno de ustedes. Una de las cosas que señala Lucas es que dice que sus padres, en el caso de José y María, iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Recordemos que los varones judíos estaban obligados a observar esa fiesta, y una de las fiestas importantes era precisamente el Festival de la Pascua. Y los hombres estaban pues obligados a participar de esa fiesta cada año. Era un viaje bastante largo, requería unos tres días para ir y unos 3 días para regresar de Jerusalén a Nazaret, y requería un compromiso significativo, no solamente de tiempo, sino también de dinero, para poder sobrevivir en esos días, comida y demás, que se trasladaban hasta Jerusalén. Lucas insiste en que José y María hacían el viaje todos los años, lo cual nos hace pensar que eran judíos que observaban de cierta forma la ley, ¿no? Cuando a la edad de los 12 años, Jesús, José y María, que están ahí en esa fiesta de la Pascua, una vez que sus padres asisten a la Pascua cada año, imaginamos que Jesús ya había hecho varias veces este viaje también con sus padres. Imagínense el asombro de un niño que viene de una pequeña aldea en Galilea y visitar una ciudad, en este caso de Jerusalén, con un espléndido templo. Por lo general esa fiesta duraba unos 8 días. Viajaban en caravanas, los hombres solían reunirse con los hombres, igual las mujeres, y los niños en esas caravanas jugaban entre ellos. Y dice que cuando se cumple un día de viaje es que se dan cuenta que Jesús no está con ellos. Así que retroceden otra vez a Jerusalén y a buscar a Jesús. Imagínense a los padres de Jesús, José y María, lo que podrían estar sintiendo, temerosos y a la vez también enojados. Y puedo pensar yo que, Dios mío, que esté bien nuestro hijo, pero a la vez esa parte de padre que espérate que lo encuentre, lo que le va a pasar, ¿no? O sea, los papás de Jesús, estamos hablando de Jesús. Y ese lento regreso hasta Jerusalén y la búsqueda por la ciudad, me imagino que fue una tortura el poder, lo que vivieron José y María. Y entonces, imagínense, el verso 46 dice que después de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se pasmaban, se estaban maravillados de su entendimiento, de su respuesta. Mire, no era, hay que tener cuidado aquí porque esa postura de medio de los doctores de la ley preguntándoles, podemos pensar que Jesús no está enseñándole a maestros, sino también escuchándoles y haciéndoles preguntas. No, mire, no hay nada más interesante en un estudio, en una clase, que encontrarse un estudiante que haga buenas preguntas o una persona que haga buenas preguntas. Una persona que haga buenas preguntas indica una mente activa que dinamiza una clase. Y las enseñanzas
en esa época judía se basaban en eso, en conversaciones de preguntas y respuestas. Y es lo que los maestros y los doctores de la ley estaban escuchando. Buenas preguntas, buenas respuestas. Y están maravillados de ese niño de 12 años. Lucas ahí trata de resaltar los comienzos de Jesús que van a llevarlo a convertirse en un ser con verdadera sabiduría y autoridad. Y por eso vemos más adelante en el Evangelio que la gente se sorprendía con que enseñaba con tal autoridad. Sus padres se maravillan, ¿verdad? Y viene en cierta forma el reproche: hijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué? Y María y José le sorprende en cierta forma, podríamos decir, la falta de consideración de Jesús de no indicarles lo que estaba pasando. Y Jesús revela entonces ese propósito central de la historia, y es que me tienen que reconocer como el Hijo de Dios, que ya le había sido revelado a María por el ángel en el capítulo 1. Entonces vemos a un Jesús que va a empezar a usar unas palabras y varias veces para demostrar las obligaciones impuestas por su misión. Es necesario que anuncie el Evangelio, es necesario que el Hijo del Hombre padezca estas cosas, es necesario que yo camine, es necesario que padezca mucho, es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y Jesús, ya formado, crece, y aquí vemos a un Jesús a la edad de 12 años, empezando a comprender su propia identidad y vocación. Mas ellos, dice, no entendieron las palabras que él les dijo. Era un ministerio que Jesús está iniciando tan diferente de lo que se espera del Mesías que María se confundió, no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. De ahí pues se le junta y de manera voluntaria se somete y queda sujetos a ellos como sus padres. Y dice que Jesús crecía en sabiduría, Jesús crecía en gracia para con Dios y con los hombres, y Jesús crecía en estatura. Y yo quiero que prestemos bastante atención a esta parte y que lo tengamos como modelo si queremos llegar a ser como ese Salvador o seguir ese ejemplo de Jesús. Sé que Jesús crecía en sabiduría. Mire, Dios nos creó nuestra mente para tener la capacidad asombrosa de evaluar, procesar, implementar conocimientos, hechos, cifras, habilidades, procedimientos, con una cantidad ilimitada de información. Y igual que Jesús, nosotros procuramos crecer en sabiduría, no solo en información. O sea, ser sabio es ser capaz de usar esa información de una manera correcta para poder nosotros comprender mejor cuáles son las elecciones y tomar buenas decisiones. El tener y poseer conocimiento no constituye sabiduría. Es el uso de ese conocimiento el que nos va a hacer sabios. Lo que nos va a hacer sabios a la hora de tomar decisiones correctas. Dice que Jesús también crecía en estatura. Nuestros cuerpos físicos tienen lo que requerimos para vivir y disfrutar de la vida terrenal. Y un bebé recién nacido incrementa su estatura con el tiempo. Nuestro cuerpo es una casa diseñada perfectamente para nuestro espíritu. Físicamente nuestros cuerpos pueden experimentar severos desafíos, discapacidad y hasta dolor.
pero nuestro Padre Celestial diseñó nuestros cuerpos de una manera perfecta para que alcancemos de manera exitosa nuestras oportunidades en la vida. Dice que Jesús crecía en gracia para con Dios. Y aquí es importante resaltar esta parte porque la primera gran verdad de toda la eternidad es que Dios nos ama con todo su corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda su fuerza. Dios nos ama. Seamos lo que seamos, Dios nos ama, aunque no luzcamos perfectos, aunque no seamos perfectos, Dios nos ama. Dios nos ama y Él te ama con todas tus fortalezas, con todas tus debilidades, con todas tus preguntas y deseos. Entonces, ¿cómo creces en gracia para con Dios? ¿Le demuestras que también lo amas? Jesús en algún momento dijo por allá en los evangelios, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces nuestra obediencia demuestra nuestro amor hacia Él. Nuestra obediencia a esa buena voluntad en actividades diarias y pequeñas que pueda prepararnos para responder conforme vengan las invitaciones del Señor en el futuro, en el presente, en el próximo año, y que logremos cosas todavía mayores para honra y gloria de nuestro Señor. Entonces, crecía en gracia para con los hombres. Mire qué interesante. Hoy la gente se mide por si tienes buenos seguidores en las redes sociales, es como que, como que gozamos de aceptación, pero eso no es gracia para con los hombres. Jesús mostró una manera distinta para influir en los demás y a quienes permitía que influyeran en él. Dice que anduvo haciendo el bien porque Dios estaba con él. Nosotros hoy en mi caso personal, yo todavía recuerdo a mis compañeros de colegio, de escuela, que hace muchísimos años de universidad impactaron mi vida para bien. Algunos ya no están, otros están distantes, otros ya nos compartimos, pero todavía me edifica el recuerdo de su amor, de su ejemplo, de su fe, de su testimonio. Entonces, tú puedes incrementar tu influencia al ser una persona amiga que influye para bien, un hermano, una hermana verdadera que influye para bien en la vida de los demás. Demostrar interés genuino por los demás, sonreír, hacerles saber que te preocupas por los demás, por ellos. Hoy yo te digo, trata a todos con bondad y con respeto. Evita juzgar, estar juzgando, condenando, señalando y criticando a quienes te rodean. Evita eso. Haz un esfuerzo especial por ser un verdadero hermano, una verdadera hermana de aquellos que necesitan, que se encuentran con necesidades o que se sienten que no son parte nuestra. Piensa en las personas que sinceramente admiras y respetas, aquellos que prefieres. O sea, ¿cuáles son las características que han desarrollado que te recuerdan a Jesucristo? O sea, por muy buenos que nuestros amigos puedan ser, recuerda que el mejor amigo que nosotros podamos tener es Jesucristo. Y hoy ha nacido y debe haber nacido en nuestros corazones. Y su ejemplo es el que deseamos seguir. Entonces, hermanos y hermanas, todo está conectado. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Al seguir este modelo de crecimiento del Salvador, tú y yo nos podremos dar cuenta de los elementos, cómo trabajan perfectamente en conjunto para que lleguemos a ser lo más parecido a Él. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu deben trabajar juntos para bien, para el bien personal, para el bien de la familia, para el bien de la iglesia
y así poder bendecir la vida de muchas otras personas y servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Que este próximo año, que está a punto de iniciar en unos días, podamos crecer de acuerdo a cómo crecía el Salvador. Que podamos crecer en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Que el Señor te bendiga hoy y siempre y te conceda de su paz. Amén.